Hola a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta nueva clase. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es bastante importante porque incluye alimentación y también incluye prácticas agrícolas, ¿no? Primero que todo leamos en Génesis 1:29, los que tengan la posibilidad de hacerlo, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Bueno, muy bien. Comenzando con este texto bíblico, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que lo he titulado de la siguiente manera. Transgénicos, híbridos. Bien, yo sé que la mayoría de ustedes han escuchado la palabra transgénicos y algunos también la palabra híbridos. Quise traer este tema porque me parece que es muy importante en cuanto a la alimentación que nosotros estamos llevando hoy en día, ¿no? Y por qué es tan importante nosotros tener prácticas agrícolas que sean correctas, que sean adecuadas. ¿Qué son los transgénicos? Bueno, algunos de nosotros realmente hace algún tiempo no sabíamos, otros no habían escuchado hablar de esto, pero es algo que pues viene hace muchísimos años se vienen haciendo alimentos transgénicos. Lo que pasa es que se han ido incluyendo en el mercado poco a poco. Y nosotros pues no nos hemos dado cuenta porque normalmente nosotros compramos lo que se cultiva cerca de donde nosotros vivimos. Pero entonces, transgénicos, ¿qué son? Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética, es decir, que son modificados dentro de un laboratorio, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Si en algún caso ves o escuchas hablar de organismos modificados genéticamente, sus siglas son OMG, también se están hablando de transgénicos, ¿no? Vemos que aquí nos dicen a nosotros que, bueno, sabemos que cuando se habla de ingeniería genética estamos hablando dentro de un laboratorio definitivamente, ¿no? Esto es algo antinatural, no es algo natural, no es de la naturaleza, ¿no? No es propio de la naturaleza. También sabemos, pero no sabemos hasta qué punto se han ido introduciendo genes de diferentes especies en los alimentos que se están consumiendo, en los alimentos que se producen, más en los que se producen en mayor cantidad o en mayor masa, ¿no? Pero cuando hablamos de otras especies, no estamos hablando precisamente de vegetales o de frutas o de árboles, estamos hablando de especies animales, incluso de genética humana. De esta manera nosotros vamos a lograr entender un poco más, más ampliamente lo que nosotros pues estamos consumiendo día a día. Eh, pues con este tema vamos a ver también las prácticas agrícolas. Bien, hoy en día se pueden encontrar muchos productos que dicen no GMO. Viendo en este momento en pantalla, se supone que cuando se dice no GMO significa que es un producto natural y que no ha sido modificado genéticamente, que no tiene incluidos genes de otros animales. Y el que dice genéticamente modificado, GMO, pues se supone que debe ser el que ha sido modificado, ¿no? Porque ya la ley exige que a los alimentos se les ponga esta marca. El que, no, el que lleva esta marca no significa que no haya sido modificado genéticamente. Eso solamente significa que no lleva tanta variedad de modificaciones, es decir, que no se le ha inoculado o no se ha modificado con diferentes genes, pero en la mayor parte de las veces sí ha sido modificado de cierta forma, ¿no? Cuando estamos hablando de alimentos procesados o que son alimentos que se venden en el mercado, ¿no? En esta otra diapositiva nosotros podemos mirar la diferencia entre alimentos que son orgánicos y alimentos que son transgénicos. Eh, También podemos verlo en los tomates, pimentones, frutas, demás verduras. Los patrones de los transgénicos son, por así decirlo, perfectos. Si podemos ver, el maíz tiene líneas casi que continuas y perfectas
y no tiene plagas, no se ve que se vea de alguna manera feo. En cambio, el normal, obviamente sí le vamos a encontrar que tenga uno que otro honguito, que los granos de maíz no sean correctos, no vayan en surco y no sean perfectos. De la misma forma, en el tomate nosotros vamos a encontrarlo de esa manera. Los colores también cambian mucho. Por ejemplo, en los tomates podemos ver que algunos tomates son de un rojo vivo y son un poco más pequeños y otros son de un rojo un poco opaco, pero son brillantes y son un poco más grandes. Podemos ver la diferencia de los tomates modificados a los tomates normales. Bien, algunos se preguntarán, bueno, sí, pero ¿y qué tipo de genes se utilizan? Si bien los científicos no han dado a conocer, qué tipo de genes se utilizan, nosotros podemos darnos una pequeña idea de la cantidad de cosas pues, que se hacen dentro de los laboratorios para modificar la alimentación. Según ellos, con el fin de que haya pues, alimentos más ricos en vitaminas, que sean más abundantes, pero si nosotros vemos a lo largo de los años y de la historia, no se ha erradicado el hambre en diferentes países. Las personas vienen de ciertos años en adelante adquiriendo más enfermedades y las enfermedades vienen volviéndose más resistentes a diferentes tratamientos médicos, ¿no? Entonces, ellos pueden decir una cosa, pero lo que vemos en la realidad realmente es algo muy diferente. Bueno, ¿qué tipo de genes se utilizan en los cultivos y productos transgénicos? Nos preguntábamos nosotros hace un momento. Los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente, dicen ellos, que son genes de bacterias, ¿no? Pero las posibilidades son más amplias. Se experimenta y se usa también genes de ratones y cerdos, entre muchos más animales, genes de pescado para los tomates, genes humanos en arroz y muchos más. Esto no es una teoría loca, esto no es conspiración ni nada de eso. Nosotros podemos ver que hoy en día, por ejemplo, hablando de los genes de pescado en los tomates, el pescado se hace más resistente a la humedad o a la pudrición, es decir, que se conserva mucho más tiempo. Y entonces, si nosotros vamos a mirar qué animales pueden sobrevivir el agua y que su piel no se deteriora, podemos ver que pues los animales del mar o del río, ¿no? Que son los peces, ¿no? Entonces sí podemos creer que puede ser realidad, ¿no? No es una teoría extraña, solamente que la comunidad científica, pagadas por las grandes corporaciones, han dejado de lado lo que realmente importa. Ellos hacen los experimentos, inoculan en los alimentos, modifican genéticamente, pero aparte de los resultados que arrojan sus investigaciones, para ello prima la economía de las grandes multinacionales. Bueno, vamos a ver ahora ¿qué efectos tienen los alimentos transgénicos, por así llamados, mal llamados alimentos transgénicos? ¿Qué efectos tienen sobre la salud humana? Muchos dicen o muchos científicos dicen, pagados por las corporaciones, dicen que no hay efectos adversos, pero obviamente sí los hay. Las corporaciones que más producen alimentos transgénicos son Syngenta, Bayer o Monsanto, pues son una de las corporaciones mucho más grandes que hay en el mundo, ¿no? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver es el aumento de la toxicidad. Eso lo podemos entender de la siguiente manera. Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa o tienen fitonutrientes, ¿cierto? O tienen fitoquímicos. Los fitoquímicos son los mecanismos que ellos utilizan para cualquiera de sus procesos químicos. Entonces, las plantas tienen mecanismos naturales de defensa. Uno de esos mecanismos es la producción de ciertas toxinas que las protegen de determinadas enfermedades y de algunos animales. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede entonces en este caso? La manipulación genética o la manipulación que le hacen los científicos a los alimentos induce a que la planta tenga una mayor producción de estas sustancias tóxicas. No solamente es tóxica para la planta misma, sino que nosotros que la ingerimos vamos a adquirir esa toxicidad que la planta ha producido. Y no digamos que se aumenta una producción en un 10, un 20%, sino hasta 200 veces la toxicidad que normalmente ella debería de producir. Aparte de eso,
con esas modificaciones genéticas no solamente se envenena la planta, se puede envenenar la raíz, las hojas, incluso los frutos. Y no solo eso, sino que pueden crear otras toxinas que pues obviamente no tenía la planta, perdón. Es decir, que hay una mutación en la planta creando nuevas toxinas que no solamente van a ser perjudiciales para la misma planta, sino para las plantas en su entorno y claro, para los animales que consumen estas plantas y para las personas que las estamos consumiendo. Bien, el aumento de las alergias. Los cultivos transgénicos pueden introducir en los alimentos nuevos componentes que produzcan alergias. Esto es muy interesante porque hoy en día nosotros vemos que hay un aumento en las alergias a alimentos que normalmente las personas no tendrían por qué tener alergias, ¿no? Antiguamente conocíamos de pronto alergia, digamos que al polvo, al polen, a ciertas cosas así, pero hace algunos años hay alergia a ciertas nueces, a ciertos maníes, ¿no? Entonces nosotros podemos mirar que hay ciertas modificaciones que se han venido presentando. Hoy en día hay personas que son alérgicas a ciertas frutas y a ciertas verduras. Hay personas que no pueden consumir una cebolla porque se les irrita la mucosa intestinal. Hay personas que no pueden consumir tomate o hay personas que no pueden consumir pimentones, entre muchas otras verduras, ¿no? Pero que cuando se consume en su forma natural, la cuestión es diferente porque se asimila de una mejor manera y no hay una molestia estomacal o una molestia para la salud, ¿no? En el aumento de las alergias, nosotros tenemos que tener en cuenta que se están introduciendo en los alimentos proteínas que son derivadas de bacterias, de virus, de insectos o de otros animales, sobre todo de ratones porque son los que más se utilizan pues para los experimentos que ellos hacen, ¿no? De muchas otras especies que obviamente nunca han formado parte de la alimentación humana, ¿no? Y al ser introducidas en los alimentos, están modificando totalmente la genética de lo que nos estamos consumiendo y por ende el organismo lo rechaza, ¿no? Y crea un mecanismo de defensa para tratar de eliminar eso que nosotros nos hemos comido. La propagación de resistencias a los antibióticos. La mayor parte de los cultivos modificados genéticamente o MG que se comercializan actualmente llevan genes marcadores de resistencia a los antibióticos. Son empleados en el proceso de la manipulación genética. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Como son genes de otras especies o de otros animales, al momento, muchos científicos dicen que bueno, que eso se destruye con la digestión y que se aprovechan los nutrientes, pero no. Eh, cuando son alimentos modificados genéticamente, este ADN de las diferentes especies que nosotros nos estamos consumiendo en los diferentes alimentos no se destruye con la digestión, sino que permanece y no solamente permanece dentro del organismo, sino que viaja a través del torrente sanguíneo. Entonces, ustedes se imaginarán, si viaja a través del torrente sanguíneo, llega a todos los órganos y eso hace que las personas que posiblemente tengan ciertas alergias o ciertas enfermedades o de pronto que tengan un virus o que hayan sufrido algún accidente, se vuelvan resistentes a los antibióticos que les van a servir a ellos para repeler estas bacterias o para repeler los hongos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las personas? Que van a ser presa fácil de las infecciones, de las enfermedades, ¿no? Estamos hablando de los medicamentos que son farmacológicos, ¿no? Porque hoy en día también hay ciertas plantas naturales que también ellos están impulsando en el mercado, pero es porque son plantas que han sido modificadas genéticamente, ¿no? O que han sido de alguna u otra forma combinadas con otras plantas o con otras sustancias, ¿no? Ellos lo hacen con el fin de ver cuáles son más resistentes o cuáles según ellos o menos resistentes y que sirvan para mejorar el funcionamiento de los organismos humanos, pero cuando en realidad nosotros sabemos que no es de esa manera. La recombinación de virus y bacterias. La profusa utilización en ingeniería genética de virus, de bacterias y de plásmidos bacterianos, todos ellos con una gran capacidad de recombinación. Y no solo de recombinación, sino de intercambio de material genético con otros microorganismos. Estos microorganismos son diseñados para atravesar las barreras de las especies. También estamos hablando de los seres humanos, ¿no? Y esto es terrible porque esto es una bomba de tiempo.
ya que no solamente nos perjudica a nosotros en nuestra genética, sino que también puede contribuir a crear nuevas enfermedades y esos son riesgos enormes pues que corremos nosotros en nuestra existencia, ¿no? Al nosotros alimentarnos de manera continua con transgénicos. No solamente hay alimentos que son transgénicos, sino todo lo que se deriva de esos alimentos transgénicos también afectan la salud, porque como vimos anteriormente, esa genética viaja a través del torrente sanguíneo porque no se degrada con la digestión, ¿no? El aumento del nivel de residuos tóxicos en los alimentos. El uso de los herbicidas asociados a los cultivos transgénicos contribuirá a incrementar en los alimentos los residuos de este tipo de producto que se sabe tienen efectos dañinos para la salud. Bueno, si bien sabemos que los transgénicos supuestamente son más resistentes a las plagas, a la sequía, a la humedad, cada uno tiene algo en particular, también sabemos que para sostener esos cultivos se necesitan ciertos químicos o agrotóxicos que les permitan a ellos crecer de manera más segura y eso los hacen mucho más resistentes. Hay muchos daños que hacen el plantar alimentos transgénicos dentro de, bueno, de lo que es la flora y la fauna, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en ese momento o vamos a ver un poquitico más, vamos a avanzar un poquito más en el tema y en este conocimiento. Los principales compuestos herbicidas asociados a los cultivos transgénicos son el glufosinato de amonio y el glifosato. Eh, Muchos campesinos hoy en día han dejado la práctica de usar abonos orgánicos o de esforzarse un poco más por la tierra. Hace poco hablaba yo con un vecino o hablábamos con un vecino y él nos decía que una persona, dueño de un cultivo, cualquier maleza que veía, él simplemente la rociaba con veneno. Él no utilizaba un asadón, la mano o un machete para quitar la maleza, sino que mataba la maleza rociándole veneno. El resultado de eso es que después de que recogía los cultivos que eran crecidos a la fuerza con químicos también o con herbicidas, ¿no? No crecía absolutamente nada. Tanto era así que la tierra quedaba totalmente amarilla, reseca por la falta de nutrientes y de microorganismos, ¿no? Entonces, el glufosinato de amonio, ¿qué puede hacer? O sea, rociamos las plantas con eso o se rocían las plantas con eso las grandes multinacionales, pero recuerden que está asociado a casos de toxicidad neurológica, toxicidad respiratoria, gastrointestinal y hematológica, así como a defectos congénitos en seres humanos y mamíferos. Es tóxico para las mariposas y numerosos insectos beneficiosos. Hablando acerca del glufosinato de amonio, la mayor parte de los herbicidas lo contienen, ¿sí? De los plaguicidas, porque no solamente se le ponen los herbicidas, sino los plaguicidas, ellos lo contienen. Las personas que en su práctica de agricultura utilizan venenos para rociar las matas, porque pues, obviamente es mucho más rápido para eliminar ciertos insectos, van a tener no a largo plazo, sino a corto plazo problemas intestinales y van a ser mucho más propensos a obtener bacterias como lo son la Helicobacter pylori, que obviamente al no tener defensas suficientes en el organismo y a tener trastornos gastrointestinales, la Helicobacter pylori lo que va a hacer es que va a proliferar mucho más y va a ser mucho más resistente, ¿no? Porque estos tóxicos y estos venenos duran en el cuerpo del ser humano mucho más tiempo de lo que deberían de durar. Recuerden que se pegan en los órganos, viajan a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y se recombinan con el ADN, por así decirlo. Entonces el organismo se vuelve resistente a este tipo de cosas. Esto no solamente crea este tipo de problemas que nosotros estamos viendo aquí, sino que es el causante de la mayor parte de los cánceres. Hay personas que tienen cáncer de diferentes clases de cáncer causadas por este tipo de herbicidas o por este tipo de compuestos, ¿no? Pero son personas que nunca han estado en contacto con estos herbicidas, pero que sí consumen este tipo de alimentos que son fumigados con esto o que son crecidos, ¿no? O que son sembrados con este tipo de compuestos. Los agrotóxicos sí ayudan a las semillas o a los cultivos a ser más resistentes y mucho más productivos. Claro, porque las plagas no se los van a comer.
y entonces obviamente lo que tú siembres tú lo vas a recoger total, ¿no? Pero contaminan el resto de las semillas que sí son naturales. De igual forma contamina y esteriliza el suelo que es abonado o fumigado con estos productos. Hace día pasábamos nosotros por una platanera y veía yo unos plátanos bastante altos, pero su tallo es bastante delgado. Y ya están en producción y no creo que tengan 6 meses los plátanos. ¿Por qué? Porque crecen con estos contaminantes, crecen con estos agrotóxicos o estos mal llamados herbicidas o abonos no orgánicos, ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Que ellos crecen es a punta de químicos. Lo mismo que ellos hacen con eso o lo mismo como hacen crecer esos alimentos, eso sucede con nosotros. De la misma manera, al consumirlo nosotros, así van a crecer nuestras infecciones o enfermedades o van a aumentar los riesgos de obtener ciertas enfermedades mortales, como por ejemplo las personas que tienen cáncer o tienen trastornos bastante severos van a obtener unos trastornos pues mucho más elevados y pues van a estar en un riesgo de muerte bastante alto, ¿no? Bien, miremos otros. Otras cosas que podemos nosotros mirar aquí de lo que sucede con los agrotóxicos o los herbicidas, hablando de los transgénicos, porque estamos en los transgénicos, todo esto, o sea, el transgénico no solamente es que llevan la semilla, la modifican en un laboratorio, le aplican genes de animales, esos genes se van a propagar durante toda la vida útil de esa planta o de esas semillas, van a pasar de generación en generación de semilla, no solamente se queda ahí, usted le entregaron la semilla, usted la sembró y listo, no. No solo se queda ahí porque para que esos genes no se mueran y esas semillas sigan produciendo, ellos necesitan comida, por así decirlo, o necesitan unos herbicidas o unos agrotóxicos, como lo podemos llamar nosotros. Esto no solamente afecta a ciertas partes del área de la salud, sino que afecta negativamente a bacterias y hongos, ojo, que son beneficiosos para el suelo por su capacidad de fijación del nitrógeno. Por ejemplo, las lombrices. Una persona o un campesino o las multinacionales que fumigan esos terrenos, en esos terrenos nosotros no podemos encontrar una lombriz, absolutamente ningún animal. Los cucarones, por ejemplo, ayudan a descomponer la madera. Las lombrices hacen surcos en la tierra y eso oxigena la tierra y permite que la raíz obtenga muchos más nutrientes y se esparza libremente por el suelo, agarrándose mucho más del suelo y siendo mucho más fuerte y obteniendo más nutrientes, ¿no? Algunas especies consideradas plaga para los cultivos son muy resistentes al glufosinato. Sin embargo, hay otros animales que son beneficiosos para las plantas o para los cultivos que no son resistentes y ellas sí mueren. Como por ejemplo, nosotros podemos ver que las mariquitas o las ladybugs, ellas son beneficiosas porque ellas se comen los pulgones en las plantas y estos agrotóxicos acaban con la vida de estos animalitos. Pero hay otros animales como la araña blanca o los minadores que pueden dañar ciertos cultivos y ellos se vuelven resistentes a estos agrotóxicos. La acción del glufosinato en las plantas provoca la acumulación de nuevos metabolitos. Metabolitos son residuos que se quedan, ¿no? Sea en las plantas o sea en el ser humano, ¿no? Y estos, si estamos hablando acerca del glufosinato, estamos hablando de residuos que son altamente tóxicos y acumulables dentro de los organismos, ¿no? Sea en las plantas, sea en los mamíferos, en los herbívoros, en los seres vivos, porque no solamente estamos hablando de los humanos, sino también de otras especies animales, aves, mamíferos, reptiles que consumen alimentos, eh, sí, plantas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, un ave, digamos que hay personas que le echan veneno a ciertos insectos, esos insectos comen esa planta y se envenenan, y hay aves que consumen esos insectos y también se envenenan, y asimismo hay un tercer depredador que consume el ave y también se envenena, entonces se vuelve una cadena que va acabando con lo que es la flora y con lo que es la fauna. El glifosato mata las plantas inhibiendo la actividad de una enzima fundamental para la síntesis de aminoácidos importantes para la planta. Como hablábamos en la clase pasada, estábamos hablando de los fitonutrientes. Las plantas que son rociadas con estos herbicidas, sean orgánicas o sean modificadas genéticamente, no
crean fitonutrientes. Ojo, no crean fitonutrientes y sus fitoquímicos se transforman o mutan en químicos altamente tóxicos para el ser humano porque los hacen más resistentes a ciertas plagas, pero para nosotros no sería algo beneficioso. Entonces recuerden eso, si usted tiene plantas orgánicas, si usted las quiere regar o fumigar con químicos, que porque es orgánica, está haciendo una mala práctica de la agricultura, porque esas plantas igual van a absorber todos estos tóxicos, ¿no? Y no van a crear lo que se necesita para tener buenos fitonutrientes o buenos fitoquímicos. Y ahí vamos a estar consumiendo nosotros alimentos que son prácticamente que vacíos, sea en alguna cosa o en la otra, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquitico acerca de algunos alimentos transgénicos que son muy usados en todo el mundo y sobre todo pues en nuestra mesa, ¿no? Eh, yo les he puesto ahí algunos cereales y algún maíz que se ve extremadamente hermoso porque para mí se ve muy bonito. Pero entonces vamos a ver no solo el maíz, la leche, el tomate, la remolacha, la papa, alfalfa o cereales son modificados. Hay muchísimos más alimentos que son modificados, pero de estos alimentos nosotros obtenemos muchos derivados, muchísimos derivados de estos alimentos. Entonces vamos como decimos en Colombia, abuelo de pájaro, a ver un poquito de esto porque esto es un tema bastante extenso, pero quiero que miremos un poquito los derivados de estos alimentos. Bueno, vamos a empezar por el maíz. Si vemos el maíz, no solamente los que nos encanta comer maíz tierno, no solamente el maíz está modificado genéticamente, porque es uno de los alimentos más modificados en el mundo, porque es uno de los alimentos de los que más sacamos derivados. Hay aceite de maíz, hay harina de maíz, hay snacks de maíz, la mayor parte de los cereales contienen maíz, jarabe de maíz, los que consumen chicle, la goma de mascar también, la gelatina también hay parte de gelatina que contiene maíz. Bueno, entre otras, el jarabe de sacarosa, que es utilizado para recubrir las tabletas de los fármacos, es decir, que ni en los fármacos se libra uno del consumo de este tipo de transgénicos, ¿no? Aparte de que realmente son bastante dañinos para el organismo, se le suma eso de los transgénicos y todos los organismos que vienen modificados dentro de estas semillas. En el maíz hay muchos más derivados, pero solo hemos visto algunos de esos para que veamos en nuestra mesa qué tenemos en nuestra mesa. En Colombia se consume mucho lo que es la harina de maíz y el aceite de maíz. Y sabemos que aparte de esto, ellos se le agregan otros tipos de, por así mal llamados, nutrientes que en realidad y conservantes y otra cantidad de químicos, no solamente para conservarlos, sino quién sabe para qué más otras cosas. Entonces vamos a mirar otro que es la leche. Bueno, la leche, la mayor parte de las vacas de granja que utilizan para sacar leche son alimentadas con purinas, ¿no? Y las purinas pues llevan maíz. Entonces, por ese lado ya vamos viendo que, bueno, uno, ya la vaca está consumiendo ciertas purinas. Otra, las vacas que pastan, el pasto que hacen crecer también son fumigados con agrotóxicos. Entonces vamos a estar viendo que también pues el pasto ya van dos, ¿no? El maíz o las purinas que consumen, las drogas que les aplican, ¿no? Bueno, la leche tiene muchísimos derivados, por ejemplo está el yogur, las leches evaporadas, las mantequillas, margarinas, postres, entre otros. Entonces, incluso hay algunos productos que contienen leches o contienen lácteos que se supone que deberían ser veganos o vegetarianos y que hoy en día pues se venden como vegetarianos pero que contienen trazas de lácteos, ¿no? Bueno, algo que no quiero pasar en cuanto a la leche, en la mayor parte de las granjas productoras, o en casi todas las granjas productoras de leche, la alimentación de las vacas es con una hormona de crecimiento bovino, que yo sé que muchos de ustedes han visto, y es la hormona RBGH. Eso se supone que es para mejorar la producción de la leche, ¿no? Para que las vacas produzcan más leche. Yo creo que algunos han visto videos de granjas de vacas en las que las vacas, algunas sufren de mastitis y llegan a morir de eso por la sobrealimentación pues, de esta hormona, ¿no? Que hace que ellas produzcan leche de más.
Ya habíamos hablado de la hormona recombinante, ¿no? Y esta es una hormona recombinante que, bueno, trastorna el organismo de las vacas porque se supone que las hembras sean mamíferos, bueno, los mamíferos o los seres humanos en las hembras, ellas tienen una etapa de lactancia en la que el cuerpo libera una hormona para que haya una producción de leche, pero en este caso, al aplicarle a las vacas estas hormonas recombinantes, se mezclan con su ADN y ellas todo el tiempo van a estar produciendo leche, así no estén en la época de producción o así no hayan tenido partos. La mayor parte de esas vacas nunca tienen partos, sino que todo el tiempo están produciendo, están hechas para o modificadas genéticamente también solamente para la producción de lácteos, ¿no? Bueno, en la lista sigue el tomate. Bueno, el tomate es uno de los alimentos que más consumimos en el mundo entero. Es uno de los alimentos que más ha sido modificado porque es uno de los alimentos que más fitonutrientes contiene. Aparte de que el tomate se utiliza para un número de platos y alimentos pues que normalmente nosotros cocinamos, pero la mayor parte de las salsas en el mundo la están haciendo con tomate. ¿Por qué? Porque estas salsas, no solamente para darles, por así decirlo, el toque del tomate, sino porque las salsas se conservan mucho más cuando se hacen con estos tomates transgénicos. Bueno, la remolacha era un alimento que a mí me parecía un poco difícil de entender por qué era modificada, pero resulta que en muchos países la remolacha se utiliza para hacer el azúcar y la demanda de azúcar en el mundo es inmensa, es muy grande, muy poca gente consume dulces naturales, sino que se consumen dulces artificiales como lo es, por ejemplo, el azúcar de remolacha, ¿no? Uno de los países que más produce remolacha o que más consume azúcar de remolacha es Argentina y entre ellos pues también podemos encontrar a Chile, Uruguay y Paraguay, seguido de Estados Unidos y pues de Brasil que son lugares en los que se produce en masa y los que producen más cantidad de azúcar de remolacha. Y bueno, no solamente el azúcar, sino que también podemos decir que de este azúcar de remolacha hay una cantidad de derivados que pues que se utilizan también para cualquier cantidad de alimentos, sea para los fármacos, sea para los cereales, sea para postres, para lácteos, porque los lácteos, aparte de todos los químicos que llevan, también se utiliza el azúcar para endulzarlos, ¿no? Bueno, vamos a ver las papas, ¿no? La papa es otro alimento que es, bueno, es muy difícil hoy en día ya conseguir papas que sean naturales, porque es uno de los alimentos que hoy en día pues se consume más en el mundo, ¿no? Pero es uno de los alimentos que también está más modificado. ¿Por qué lo modifican? No para que haya más producción porque la papa es de corto tiempo, sino para que sea mucho más resistente al agua y a las bacterias porque las papas sufren mucho también de hongos y bacterias que se las consumen. Y cuando hay exceso de agua, pues ellas se pudren, ¿no? Y adquieren un olor bastante característico y eso puede dañar no solamente la planta entera y todas las otras papas que haya en esa misma planta, sino que también va a contaminar el resto del suelo. Otra cosa u otro alimento que se utiliza para muchas cosas y que hoy en día muchos productores o muchas tiendas naturistas venden es la alfalfa o la clorofila de alfalfa. La alfalfa ya ha sido modificada desde el más hace por ahí hace 20 años más o menos, pero a partir del año 2011 se empezó a hablar un poco acerca de la modificación. La alfalfa es resistente al herbicida Roundup. La alfalfa se utiliza no solamente para clorofilas, sino para un sinnúmero de otros alimentos en cuanto se les mal llama orgánicos que le agregan este tipo de alfalfa o este tipo de hierbas. No solamente la alfalfa, sino que hay muchos otros alimentos que han sido modificados para hacerlos resistentes, para hacerlos más productivos, para que haya más volumen de ventas para las corporaciones, pero el volumen de ventas para ellos significa la salud y la vida para muchas otras personas, ¿no? Bueno, miremos un poco los cereales, ¿no? Bueno, los cereales, entre los cereales tenemos trigo, cebada, millo, avena, muchos de esos, la mayor parte, si no se producen orgánicamente, son modificados porque son los más consumidos en el mundo. De los cereales usted saca, de la harina usted pues se hace pan, se hace pasta, se hacen postres, se hacen cereales para los desayunos, se hacen muchas cosas, incluso se hacen cereales soplados. Entonces,
Y la avena es uno de los alimentos pues que también se consume en mayor cantidad en el mundo entero. No podemos decir que todos los alimentos de los que hemos hablado aquí hoy sean modificados genéticamente, pero sí podemos decir que un 70% de los alimentos o de las semillas del mundo han sido modificadas genéticamente. Se ha ido perdiendo todas las semillas nativas. Las grandes corporaciones guardan las semillas nativas para que el agricultor o las empresas multinacionales tengan que comprar o sembrar esa semilla. Eso no solamente con el fin de obtener más dinero, sino que todo eso tiene un plan y juega un plan en la salud de las personas, ¿no? Porque entre más químicos hayan en el cuerpo, hay ciertos químicos que eh, los que han leído un poco de historia sabemos que en las guerras o las diferentes guerras que han habido, pero la más notoria es en la Alemania nazi, durante todo el tiempo de la guerra hubo laboratorios en los que se utilizaban diferentes químicos para controlar las mentes de los seres humanos. Y eso lo podemos ver en los genocidios que hubieron, ¿no? Porque las personas, al ser mayor cantidad que el ejército, se dejaban llevar fácilmente como borregos al matadero, por así decirlo, ¿no? Entonces podemos deducir que la mayor parte de esas personas con lo que los alimentaban o con lo que les daban de tomar eran controlados por ciertos químicos que se usan para eso, ¿no? Que penetran en el cerebro y que penetran en los diferentes organismos, haciendo a las personas incapaces de pensar o de razonar por sí mismas, ¿no? Sino que son llevadas por una línea de conducción como hoy en día hacen con los alumnos, que se les adiestra para que piensen lo que ellos quieren que se piense. Lo mismo sucede con los alimentos. Estos alimentos modificados no solamente perjudican a los demás animales, sino al ser humano en cuanto a su raciocinio, ¿no? Porque hay una generación de aquí en adelante que no es capaz de pensar por sí misma, sino que vemos que cada día, eh, ustedes me perdonarán la palabra, pero se vuelven más estúpidos porque no sé cuántos han visto la gran cantidad de TikToks o de cosas que suceden en Facebook o de videos que se suben a YouTube, que uno piensa y dice, ¿cómo sucede esto? Y es que son personas que han sido alimentadas desde antes de nacer, desde el vientre, por alimentos que han sido modificados genéticamente, entre otros químicos, ¿no? Bien, dejé este y lo dejé por aparte porque es uno de los alimentos que más modificado ha sido, es uno de los alimentos que más se utiliza en el mundo entero, es uno de los alimentos que más se produce en masa en el mundo entero y de los que más se sacan derivados. La soya es un alimento que tiene muchos nutrientes y es muy rico en fitoestrógenos. En la soya resistente al Roundup se han detectado alteraciones del nivel de fitoestrógenos producidos por la planta. Bueno, para las mujeres el nivel de fitoestrógenos al estar alterados puede producir diferentes enfermedades del aparato reproductor y en los hombres sabemos pues que conlleva a a la mayor parte de los hombres que consumen esa cantidad de fitoestrógeno, los puede llevar sí, a modificaciones del comportamiento o de su sexualidad, ¿no? La transferencia a la soja de un gen de la nuez del Brasil, cuyas propiedades alergénicas son conocidas, con el gen extraño se trasladaron a la soja transgénica las propiedades alergénicas de la nuez del Brasil. Es decir, que la soja es un grano que antes de ser modificado no producía alergia alguna, pero de unos años para acá yo he escuchado a mucha gente que dice que la soya le hace daño. Y claro, se está consumiendo una soya que es modificada genéticamente, una soya que produce alergias porque no solamente se le ha inoculado los alérgenos de ciertas nueces, sino de otros tipos de alimentos, ¿no? Y genes de animales, ¿no? Que hacen que la soya sea más resistente y más productiva. La soya resistente al herbicida Roundup contiene un nivel de residuos de glifosato. El componente activo de este herbicida es hasta 200 veces mayor que la soja convencional. La soya normal, que no es modificada genéticamente, si es fumigada con esto, contiene glifosato, pero la soya que es modificada genéticamente y que aparte de eso es fumigada, contiene 200 veces mayor cantidad de este tóxico o de este herbicida, es decir que ahí no se está consumiendo ningún y aprovechando ningún alimento porque las vitaminas y los nutrientes en la soya modificada es nulo, no hay, porque se utiliza es para crear mayor cantidad, mayor volumen.
En la soya nosotros podemos encontrar muchísimos derivados. La mayor parte de los alimentos que se hacen o de purinas para todos los animales contienen soya en un 50%, ¿no? Eh, y no solo pensar eso, sino también productos para personas que son veganas que contienen soya. Hay tofus, hay mal llamadas carnes, hay cereales, hay derivados de la soya que se están consumiendo por montones en el mundo las personas que son veganas, creyendo que posiblemente pues encontraron un sustituto perfecto para la soya, pero para la carne en la soya, pero realmente no es así porque se está adquiriendo un veneno mucho más potente, ¿no? Bueno, aparte de alimentación, pues también tenemos que hay aceite de soya, hay jabones que se hacen con base de ciertos derivados de la soya, no solo jabones, sino cosméticos y también algunos fármacos como por ejemplo el Zoidex, que es de uso tópico, se supone que es para ciertas bacterias y ciertas afecciones de la piel, pero bueno, ni en eso se salva la persona porque también hasta los de uso tópico por la piel se absorben absolutamente todo este tipo de venenos, ¿no? Porque recuerden, les reitero otra vez, estos genes no se destruyen, simplemente se recombinan en el ADN y aparte de eso se pegan en los órganos porque viajan a través del torrente sanguíneo. Los vamos a tener circulando en nuestro cuerpo a menos que nosotros cambiemos nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, porque también el ambiente, recuerden que carga con tóxicos de estos. Hay pueblos en el Meta, que es el lugar donde yo vivo, que uno pasa por allí, por esos pueblos, y el aire es puro químico. El ambiente, usted pasa y llega a ese lugar y son puros químicos. O hay cultivos por los que usted pasa y son químicos. Hay personas que viven cerca de esos lugares y son personas que realmente mantienen enferma. Y son personas que se alimentan bien y se preguntan por qué, pero entonces no se han dado cuenta que es producido por esto, por los agrotóxicos que viajan en el aire, en el ambiente, en el agua o que se quedan impregnados en la tierra o en otros alimentos. Quiero mostrarles este recuadro sobre el crecimiento de la soya o la producción de la soya. Y este es un ranking que no puede dejarlo pasar. Esto es de hace algunos años, porque ellos hacen cada ciertos años los rankings de los países o de las cantidades que más se exportan. Y entonces miremos que Brasil hace algunos años era el productor número uno de soja con 125 millones de toneladas. Estados Unidos estaba en segundo lugar con 96.8 millones de toneladas. Argentina estaba en el tercer lugar con 53 millones y la China estaba en el cuarto lugar con 18 millones. Paraguay pasaría a ser el quinto con 9.9 millones de toneladas. Hoy en día, Argentina es uno de los países de Sudamérica que más produce soya en el mundo. Es uno de los productores número uno de soya en el mundo. Y sabemos que la mayor parte de los vegetarianos o de los veganos consume productos de soya o que son derivados de la soya o consume directamente el grano de la soya, ¿no? Existe una soya que es la soya negra, no les he puesto la foto, pero pues si alguien la pide más adelante le enviaré una foto. La soya negra tiene la cáscara, es un grano de soya tal como el que ustedes están viendo ahí, pero su cáscara es negra y da la leche o sus productos son igual que el de la soya blanca o soya amarilla o soya convencional, pero esta soya no tiene modificaciones genéticas, no se ha modificado como tal. Todavía existen semillas nativas, semillas puras que se pueden sembrar. No son tan resistentes como la soya blanca a las plagas, pero pues nosotros somos llamados no solamente a restaurar la tierra, sino a consumir alimentos de calidad y a producir alimentos de calidad, no solamente para nosotros, sino para las demás personas. Bien, vamos a ver ahora un tema que no es tan extenso, pero no es menos importante, y son los híbridos. Y bueno, ¿qué son los híbridos? Se preguntarán ustedes. Si ya vimos los transgénicos, ahora vamos a ver los híbridos. Los cultivos híbridos se definen como el resultado de cruzamiento entre dos variedades de plantas, es decir, el cruce entre dos variedades de plantas para la obtención de una tercera planta que mejore las ventajas de las otras plantas y maximice sus cualidades tanto en forma, color, sabor, aporte proteico y nutritivo.
Para ser más exactos, los híbridos son los primos de los transgénicos, por así decirlo, aunque normalmente, según los científicos, los híbridos no se hacen en un laboratorio, sí llevan modificación, ¿no? Porque es cruce entre especies que no tienen nada que ver la una con la otra. Por ejemplo, se podría hacer un cruce entre un pimentón y un tomate para que sea un color mucho más vivo, tenga un sabor mucho más fuerte. Eso es un híbrido. Lo que sale del tomate y lo que sale del pimentón es un híbrido o una tercera planta que lleva la característica del tomate y lleva la característica del pimentón. Bueno, los híbridos no solamente producen una tercera especie, por así decirlo, una tercera planta, sino que también tiene ciertos perjuicios, ¿no? Por ejemplo, el cruce entre las especies naturales, por ejemplo, estábamos hablando como ejemplo el pimentón y el tomate, genera un cambio bastante grande en la calidad y la productividad de vegetales. Bueno, eso, sin embargo, también se sostiene que es un daño a nuestro patrimonio agrícola porque se están modificando o se están creando nuevas especies que realmente no son originales. Entonces, de aquí en adelante van quedando las que han sido creadas o modificando y en el pasado van quedando en el olvido lo que son las especies nativas o las plantas originales, ¿no? Como el Señor, como nuestro Dios las creó y nos las dejó a nosotros. Esto es una adulteración del mapa genético de las especies, que no tendría por qué ser así, ¿no? Eso también influye mucho en la modificación de nuestra genética, de nuestro ADN. Al consumir nosotros alimentos que son modificados, también nosotros vamos a ir siendo modificados poco a poco. Hoy en día, esas prácticas agrícolas, por así decirlo, ya no se hacen dentro de un invernadero, sino que también se hacen estos híbridos, se hacen en los laboratorios. Por eso se les llama, o yo les he llamado los primos de los transgénicos, ¿no? Vamos a mirar, les voy a explicar un poquitico esta imagen que tenemos aquí, que es cómo se hacen los híbridos, ¿no? Bueno, como vemos en la imagen tenemos diferentes A, B, C y D. La flor azul podemos llamarla la parte masculina o el macho y la flor blanquita podemos llamar la parte femenina o la hembra, ¿no? Entonces nosotros estamos mirando allí que a la hembra se le cortan los estambres y entonces el laboratorio o el científico o la persona que está haciendo el híbrido viene al macho y recoge el polen y se lo pone a la flor hembra. Pero ese polen es de una especie totalmente diferente, ¿no? Y se lo pone a la hembra que es de una especie totalmente diferente. Si vemos entonces la semilla que va a generar va a ser una semilla totalmente diferente, va a ser una tercera especie entre la flor azul y la flor blanca y va a dar como resultado una especie totalmente nueva. Después de eso, en la flor se recoge esa semilla y se lleva a sembrar o se lleva a tierra, ¿no? En la mayor parte de las veces se lleva a seguir modificando esa semilla, ¿no? Para hacerla más resistente, sea a herbicida o sea a otro tipo sí, de plagas, ¿no? Las plantas híbridas se crean cuando el polen de un tipo de planta se emplea para polinizar una variedad completamente diferente, resultando en una planta totalmente nueva. Los agricultores no pueden guardar su propia semilla y tienen que comprar semilla nueva de la variedad híbrida. Bueno, algo que nosotros no sabemos en cuanto a los híbridos es que la primera generación de semilla da fruto, pero de ahí en adelante no va a seguir dando fruto. Es decir, que usted por obligación tiene que comprar la semilla. Usted compró semillas de tomate híbrido, sembró semillas de tomate híbrido. La planta le va a cargar muchísimo porque tiene ciertas características de otras plantas que ayudan a que cargue mucho. La planta va a cargar muchísimo, ¿no? Pero si usted recoge las semillas de ese tomate, usted no va a poder cultivar esas semillas porque los híbridos son plantas estériles, sirven para una producción. Las grandes productoras o los grandes agricultores no utilizan las semillas o no recogen semillas para seguir sembrando. Eso lo hace el campesino o el pequeño agricultor. Pero en este caso los híbridos o sea, no se puede sembrar, hay que comprar la semilla nuevamente. Esto es otra vez otro negocio para las multinacionales o los que crean plantas híbridas, ¿no? Si bien al productor le sirve porque pues va a crear mucho más volumen,
va a crear frutas mucho más grandes o verduras mucho más grandes. De igual forma, ese dinero que se ahorra lo va a gastar en semillas que luego tiene que volver a sembrar, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen quería hablarles un poquito acerca de algunos alimentos que son híbridos entre diferentes especies, ¿no? Allí podemos ver la primera imagen que encontramos que parece como una naranja, una mandarinita, es un limón. Ese limón se le llama limquat, que es una mezcla entre lima y kumquat, que es un naranjo enano o un naranjo chino, que obviamente ya es un naranjo modificado genéticamente también. Entonces vemos que los híbridos o los modificados también se pueden mezclar, ¿no? En la segunda imagen nosotros podemos mirar un fruto que se le llama Thai berry, si mal no estoy, que es un cruce entre frambuesa y mora. Eh, la imagen de la fresa blanca que ustedes ven ahí se llama Pine Berry, que es un híbrido entre fresa chilena, pues supuestamente es un híbrido entre fresa chilena y la fresa de Virginia, pero tiene sabor a piña, es decir, que es un híbrido entre la piña y la fresa para ser más exactos, ¿no? Tiene la forma de la fresa, pero el sabor de la piña. La última imagen que ustedes ven ahí parece una cerecita, una ciruelita. Ese fruto se le llama Aprium plot, que es una combinación de ciruela y albaricoque. Tiene el tamaño de la ciruela, pero el sabor del albaricoque. Solamente les he puesto estas, aunque hay muchísimas más. Podemos encontrar la albahaca de limón, que es un vegetal híbrido que viene del cruce de la albahaca y la albahaca común y la africana, ¿no? La atemoya, que es un híbrido entre frutas como la anona y la chirimoya, que son, bueno, hoy en día hay muchísimos que son híbridos, que el limón mandarina es una mezcla entre limón y entre mandarina, y la clementina también es una hibridación entre mandarina y naranja amarga. La clementina hoy se utiliza para hacer compuestos químicos para el aseo y para limpiezas de hogares, ¿no? Les he dado unos ejemplos de frutas, quiero darle unos ejemplos de verduras. En cuanto a los ejemplos de verduras, sí quiero compartirles una experiencia con la primera imagen que ustedes ven ahí. Ese se llama colinabo. Yo compré unas frutas unas semillas aquí en Colombia. eh, Creo que las compré, eran hace un año las compré. Compré acelga morada. Sembré y vi que empezó a salir la hoja con el tallo morado y dije, bueno, están haciendo la selga. Pero entonces cuando empecé a ver que se estaban formando unos bulbos, yo no sabía qué tipo de verdura era. Y me puse a investigar e incluso llegué a cocinar algunas de ellas porque no tenía conocimiento y dije, esta no la conozco. Pero entonces después me nació la curiosidad porque vi que es bastante liviana, no tiene sabor ni olor alguno. Eso sí, y cuando uno le saca un extracto, no sale extracto. Es una fruta, es una verdura bastante vana, bastante seca. Entonces me puse a investigar un poquito y encontré que se llama colinabo. Y ese colinabo es una mezcla o es una raíz comestible que es entre el repollo y entre el nabo. Tiene un poquito un olor picantico como a rábano, pero la forma es grande como la de un repollo. No le tomé foto en el momento porque pues yo las arranqué todas, la verdad, no solamente porque es un híbrido, sino porque los híbridos también contaminan el suelo, por lo que como ellos están modificados genéticamente. En la segunda imagen nosotros vemos un cereal. Ese cereal se llama triticale, que es un cruce entre el trigo y el centeno, y eso lo hace más resistente y mucho más productivo. Pero recuerden que todos esos alimentos son alimentos estériles, son alimentos que no aportan ningún nutriente, solo aportan volumen, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, digamos que el trigo, hay un trigo que está modificado genéticamente para que sea más grande y más resistente y se mezcla con el centeno, pues va a tener dos cosas que no debería de tener, que es que son híbridos y que también son modificados genéticamente. En el de aquí abajo, que parece un brócoli, este es un brocolini, que es una mezcla, ese brocolini es una mezcla entre brócoli y espárrago.
Es largo como un espárrago, pero tiene la forma de un brócoli. Esto cuando se siembra o se siembra la semilla del brocolini, es una semilla estéril porque simplemente da la producción que da, no tiene semillas o no produce semillas. Y el último que nosotros vemos que es muy bonito, algunas personas dicen que no es un híbrido, pero es un híbrido de coliflor, brócoli y otros vegetales. Se llama romanesco, es del país de Italia, lo podemos encontrar más que todo allá. Bueno, espero haberles dado a entender un poquito esto sobre los transgénicos y los híbridos. La alimentación no solamente es que comamos frutas o verduras o que cambiemos nuestra alimentación a productos más sanos, sino que nosotros tenemos que saber con qué nos estamos alimentando o quién nos está dando esa alimentación, ¿no? Por eso nosotros somos llamados no solamente a salir al campo, sino a restaurar y a sembrar nuestros propios alimentos. Muchos dirán, bueno, pero eso no tiene nada de malo porque obtenemos en los híbridos, obtenemos los nutrientes de una y los nutrientes de otra, pero no. Son alimentos que al no ser de la misma especie no se mezclan su genética y son alimentos que son estériles, libres de vitaminas, libres de minerales o de algún nutriente. No contienen fitoquímicos ni contienen fitonutrientes como tal. Entonces, estos alimentos se crean es para llenar las masas o para darle algo diferente a la población, ¿no? Recuerden que el Señor a nosotros nos dio, como leíamos en el primer texto, el Señor a nosotros nos dio lo que debíamos comer, nos dio unas semillas naturales, unas semillas nativas. Si el Señor nos hubiera querido dar otro tipo de alimentos, Él lo hubiera dejado en su creación o lo hubiera dejado en el Edén para que nosotros lo disfrutáramos hoy en día. Pero no, el ser humano ha consentido en hacer prácticas ilícitas en contra del Señor, no solamente mezclando genes de animales con vegetales o con seres humanos, sino también mezclando unas especies con otras especies, sean animales, como por ejemplo lo puede ser el burro y la yegua, que da una mula. Es un ejemplo muy claro. Las especies diferentes dan un tercero que es estéril y siempre va a ser estéril, no tiene semilla. Eso es algo que que quería decirles, tengan cuidado con los alimentos que no tienen semilla, porque recuerde que de toda planta que da semilla y que su semilla es en su fruto, esa nos servirá a nosotros para alimentarnos. Hoy en día la mayor parte de los alimentos no tienen semillas porque se concentran solamente en dar carnosidad y dar mayor cantidad y mayor fruto. Vamos a terminar con este texto que tenemos aquí, que he querido regalárselo. Se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 114. Y también lo encontramos en Joyas de los Testimonios 3, página 133. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Recuerden que aparte de esa alimentación que el Señor le dio a Adán y a Eva, cuando Adán y Eva salieron del Edén, recuerde que tuvieron que comer hierbas silvestres o hierbas del campo, que ellos también tuvieron que haber cultivado. Comamos lo que nuestras manos cultiven. Cansémonos cultivando la tierra para que nos sintamos más cómodos y nos sintamos mucho mejor. Tenemos que abrir un poco los ojos. Yo sé que muchas personas, bueno, entrarán de pronto en controversia con esta información, pero tenemos que empezar a buscar alternativas, cosas más sanas, porque en todas partes existen campesinos que guardan y siembran semillas nativas si nosotros no las cultivamos. Pero si nosotros las cultivamos, debemos de tratar de guardar esas semillas y no solo guardarlas, sino compartirlas con las demás personas para que ellas también puedan empezar a sembrar alimentos naturales, alimentos orgánicos. Debemos de irnos alejando de la industria y de los refinados y de los empaquetados. Todos estos alimentos contienen, aparte de los transgénicos, aparte de los híbridos, son carentes de nutrientes y carentes de vitaminas, contienen una cantidad de químicos que nos enferman a nosotros en un lapso corto. En un tiempo muy corto nos enferman y no solo nos enferman, sino que las prácticas alimentarias han llevado más a la muerte a personas que las mismas guerras que se han producido en el mundo.
Bueno, con esto los dejo. Espero que hayan entendido un poco la clase y espero que les sirva esto. Esta clase no es para asustar a nadie, es para que nosotros nos vayamos concientizando y vayamos pensando qué vamos a hacer en el futuro y vayamos pensando cómo sembrar y sobre todo vayamos aprendiendo, así estemos en casa o en la ciudad, vayamos aprendiendo prácticas orgánicas o prácticas sanas para la agricultura, que no solamente van a ser beneficiosas para el terreno o para los animales, sino para nosotros y para nuestra salud. Bendiciones a todos.